Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En este video vamos a hablar sobre Jesús y el misterio de la reencarnación. Las veces donde Jesús habló de este tema. Porque sí, en la Biblia hay algunas citas que ya algunas veces yo las he compartido con ustedes, pero no solamente en la Biblia, sino en textos apócrifos. Más allá que el cristianismo rechace el tema de la reencarnación porque supuestamente Jesús nos lo enseñó. Bueno, en este video vamos a comprender que sí lo hizo y lo hizo extensamente. Habló bastante sobre ese tema. Así que vamos a comenzar con las citas bíblicas donde, bueno, al estudiarlas e interpretarlas, para mí al menos, Jesús deja muy claro de que existe la reencarnación. Vamos con la primera cita que está en Mateo 11, del versículo 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Elías que esperaban los hebreos, que volvería, el Elías que fue llevado en un carro de fuego, en unos caballos de fuego, en el Antiguo Testamento, ellos esperaban su regreso. Y aquí Jesús les está diciendo, les está hablando de Juan a los apóstoles, de los nacidos de mujer, que no se ha levantado uno más grande que Juan. Y que Juan es aquel Elías que ellos estaban esperando. Aquel Elías que había de venir. ¿Qué les está diciendo de forma indirecta? Bueno, indirecta entre comillas, para mí es muy claro, pero les está diciendo que Juan es el mismo Elías. ¿Y por qué no lo reconocen? Porque sencillamente es un espíritu, es el espíritu de Elías reencarnado en el cuerpo de Juan el Bautista, porque ya había pasado bastante tiempo desde aquel momento cuando Elías estuvo caminando sobre la tierra de Israel, desde que se fue, pasó muchísimo tiempo. Evidentemente, en cuerpo físico, Elías ya había fallecido, más allá que fue llevado, ¿no? En ese contacto, en esa nave que se lo llevó, y reencarnó en un bebé cuando se da el nacimiento de Juan, que Juan nace 6 meses antes que Jesús, si no estoy mal, es mayor que él 6 meses, son primos. Entonces, esta es la primera cita que si lo interpretamos sin el velo religioso, pues podemos entender fácilmente esto. Luego está el capítulo 17 también de Mateo, del 11 al 13. Nos dice así, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Aquí nuevamente está hablando de Elías y también de Juan. Ya lo vamos a ver. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muy claro, este clarifica aún más lo de la primera cita de Mateo 11. Aquí ya Jesús es muy directo y dice, Elías ya vino y era Juan, solo que no le reconocieron. ¿Por qué? Porque Elías tenía un aspecto y Juan tenía otro aspecto físicamente. Elías tenía un nombre distinto, en esta encarnación se llamaba Juan el Bautista e hicieron con él todo lo que quisieron. Recuerden que a Juan, bueno, se lo llevaron, le cortaron la cabeza, no le creyeron, lo tomaron por loco, no reconocieron a Elías porque era diferente. Y entonces, luego de que él les dijo todo esto, ya los discípulos comenzaron a comprender que les había hablado de Juan el Bautista. Claro, aquí a nivel religioso te pueden decir cualquier cantidad de excusas para justificarte, pero esto está clarísimo. Juan el Bautista es el mismo Elías. ¿Y cómo se llama eso? En términos sencillos, eso se llama reencarnación. Que un espíritu que estaba en otro tiempo, en otro cuerpo y tenía otro nombre, pase a estar en un tiempo futuro, en otro personaje, en un cuerpo diferente y que evidentemente tenga un nombre diferente, eso se llama reencarnar. El espíritu pasó del cuerpo de Elías al cuerpo de Juan. Yo creo que más claro imposible. Y si aún quieren más claridad, vamos al capítulo 1 de Lucas, del 13 al 17. Cuando el ángel le dice al padre de Juan, a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y a tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de sus hijos o de los hijos de Israel se conviertan al Señor. E irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Aquí ya es totalmente claro. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, el espíritu de Elías estará en Juan. ¿Cómo se llama eso? Reencarnación. Claro, aquí te van a decir, no, es que Lucas dice eso porque Juan se parecía bastante al carácter que tenía Elías. Te lo van a justificar así, pero cuando tú unes esta cita con las dos anteriores, donde Jesús claramente les está diciendo a los apóstoles que el mismo Elías es Juan, ¿cómo se llama eso? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama reencarnación. Y no solamente esto, sino que en Mateo 16, del 13 al 14, se nota que ese conocimiento de la reencarnación en tiempos más antiguos, pues no era tan raro, ¿no? Como lo vemos hoy en día. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta reunión que tuvo Jesús con sus apóstoles, ahí en Cesarea de Filipo, él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué está diciendo la gente sobre mí? ¿Quién soy yo? Y algunos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces, todos profetas que ya habían fallecido. Juan ya había fallecido en ese momento, Elías también y por supuesto Jeremías. ¿Por qué la gente decía que Jesús es uno de los profetas si ya habían fallecido? ¿Cómo así? ¿Se levantaron de la tumba? Muchos interpretaban que Jesús era la reencarnación de algunos de esos profetas, solo que en un cuerpo diferente y con un nombre diferente. Entonces, esto en cuanto a la Biblia. Yo con esto, en el tema del mensaje de Jesús sobre la reencarnación, para mí queda muy claro de que él habló aquí de la reencarnación. Esto pues es sencillo de interpretar, es sencillo de entender, sumado a otros conocimientos espirituales que también fueron dejados que te hablan del proceso de ascenso espiritual de la humanidad a través del mecanismo de la reencarnación. Entonces se entiende que la reencarnación es un mecanismo espiritual de la luz, del plan de la luz, no de los arcontes ni de una manipulación de la rueda del samsara, que esa manipulación existe cuando los arcontes manipulan tu proceso de muerte, no el proceso de reencarnación. Ellos pueden manipularte justo antes de tú desprenderte por completo de una vida como tal. Ahí en ese momento de angustia, de sufrimiento, ellos pueden manipular tus emociones y robarte energía. Hasta ahí pueden llegar, pero después de eso ya no tienen control sobre las leyes espirituales de la reencarnación. Y claro, se puede sentir como una rueda del samsara, como un proceso de castigo, ¿no? Como una cárcel, entre comillas, porque la humanidad sigue en ese proceso de atraso, sigue en ese proceso de destruirse, sigue en ese proceso de vicios, cuando seguimos replicando aquellos conocimientos negativos que estos arcontes, estos Elohim, pues enseñaron a la humanidad desde hace miles de años. Todo para controlar nuestros espíritus, para evitar, bueno, evitar no porque no es que puedan evitarlo como tal, pero sí pueden retrasar el proceso de ascenso. Y ahí es donde la reencarnación se vuelve lenta y se puede volver como una especie de tortura, pero no porque el mecanismo en sí sea negativo, sino es lo que nosotros hacemos con cada una de nuestras vidas, lo que hacemos para destruirnos. Eso es lo que hace este mecanismo bastante incómodo y con mucha dificultad para nuestro ascenso. Pero el mecanismo naturalmente es el único que hay, y en la medida que el ser humano despierte de ese sueño profundo, la reencarnación será un proceso más natural y más rápido en el tiempo. Así que aquí tenemos en cuanto a la Biblia, pero ahora vamos a un texto apócrifo y me estoy refiriendo al Pistis Sophia. Este es un texto que era estudiado por los gnósticos desde la antigüedad y fue descubierto en 1773, hace bastante tiempo. Escrito posiblemente en el siglo II. Las 5 copias restantes que los estudiosos sitúan en el siglo V y IV relatan las enseñanzas gnósticas de Jesús transfigurado a los discípulos reunidos. Y ahí incluye pues a María Magdalena, a su madre María y Marta. Cuando el Cristo resucitado había cumplido 11 años hablando con sus discípulos, enseñándole solo los misterios más inferiores. Después de esos 11 años, ya comenzó a darles enseñanzas más elevadas, ¿no? Enseñanzas que solo eran para ese grupo en concreto, sus discípulos más cercanos. Entonces Jesús, después que resucita, dura 11 años entregando enseñanzas a los apóstoles. Entre esas enseñanzas, por ejemplo, está el libro secreto de Juan, cuando se contacta con Juan el apóstol y le entrega la información. Luego de esos 11 años ya él se marcha, pero fueron 11 años de conocimientos. Entonces, la mayor parte de las enseñanzas de Jesús no están en la Biblia.
están en los apócrifos. Ya se entiende por qué los apócrifos fueron ocultados. Ya se entiende por qué la iglesia rechazó estos textos. Porque lo que está en los apócrifos es lo que realmente te hace entender ciertos misterios de la existencia. Lo que está en la Biblia es positivo, hay muchas enseñanzas valiosas, pero lo más fuerte está en los apócrifos. Yo siempre recomiendo leerlos porque ahí es donde usted va a ver el calibre de lo que vino a enseñar Jesús. Y en este caso, el tema de la reencarnación. Entonces, este documento que era estudiado por los gnósticos no quiere decir eso que el libro sea gnóstico, que eso es una confusión. El hecho de que lo estudiaran los gnósticos no quiere decir que sea un texto gnóstico. Es un libro que contiene enseñanzas de Jesús, sin más. Es como los evangelios. Porque lo estudian los cristianos religiosos, entonces son religión. No son religión. Y yo por leer esto y estudiar esto con ustedes, tampoco me hace gnóstico. Como cuando estudio, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que soy hebreo porque estoy estudiando la Torá. Estoy leyéndola. No. Hay que separar una cosa de la otra. Esto no es igual a la gnosis, me refiero al grupo, a la filosofía que luego se fue creando con el tiempo. Entonces, aquí está este texto y dentro de él hay varias enseñanzas sobre la reencarnación. Claro, ahí no utiliza el término reencarnación, ahí utiliza el término retornos. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver la primera que se titula ¿Cuáles almas entran en el dragón y cómo? El Salvador contestó diciéndole a María, ninguna alma será introducida en el dragón por esas puertas, exceptuando las de los blasfemos y de aquellos que están en las doctrinas del error, así como aquellos que enseñan las doctrinas del error, los que tienen trato sexual con hombres, aquellos manchados e impíos, los ateos y asesinos, los adúlteros y los hechiceros, y todas aquellas almas que no se arrepienten mientras están en vida y permanezcan persistentemente en sus pecados, y todas las almas que se han quedado retrasadas afuera. Aquí está describiendo qué almas entran o qué espíritus entran a ese proceso negativo que aquí se le llama en el símbolo el dragón. El dragón es el proceso de atraso, de manipulación. Es el proceso donde los espíritus permanentemente caen en estos errores antes descritos. Esto que acaba de escribir el texto es lo que nosotros llamamos rueda del samsara, la rueda del sufrimiento. Ese sufrimiento no es causado de forma natural por el mecanismo de la reencarnación, es causado por la injerencia del dragón o los arcontes y nuestra inocencia e ignorancia de seguir cayendo en eso. Y por eso permanentemente estamos en ese sufrimiento. Entonces dice acá, aquellas que se han completado en número de retornos. ¿Qué es retornos? Regresos, reencarnación, que se les asignó en la esfera sin haberse arrepentido. En su última vuelta, estas almas y todas las almas de los que os he hablado serán sacadas de las fauces de la cola del dragón e introducidas en las mazmorras de las tinieblas exteriores, y cuando esas almas hayan sido conducidas a las tinieblas exteriores, a las fauces de su cola, el dragón volteará hacia su boca y las devorará. Así serán conducidas las almas a las tinieblas exteriores. Este ya es el proceso de depuración que ya también hemos tocado en otros momentos, es decir, lo que va a ocurrir con los espíritus que nunca se arrepintieron, es decir, que no aprovecharon sus reencarnaciones en el planeta Tierra, luego deberán vivir un proceso, o como dice acá, tinieblas exteriores, que es el planeta número 13, el planeta más alejado del sistema solar, que es el que va a recoger esos espíritus, y a esos espíritus que no lograron avanzar en la Tierra tendrán que reencarnar en ese planeta y ahí seguir su proceso de depuración. Un planeta oscuro, frío, alejado, donde estarán allí por un tiempo hasta que depuren su error y luego tendrán una nueva oportunidad. Aquí está refiriéndose a eso. Entonces miren que aquí habla de retornos, reencarnaciones, y aquí aclara dos cosas. Primero, bueno, aquí ya comenzando, que evidentemente la reencarnación es real, y segundo, que la Tierra es esférica. Aquí esto a los terraplanistas pues no les va a gustar mucho. Completando el número de retornos que se les asignó en la esfera sin haberse arrepentido. Los conocimientos espirituales más elevados que se han traído a la humanidad, todos nos dicen que las moradas donde habitan las humanidades son esferas. Y no es el tema de hoy. Evidentemente, solo lo coloco como un dato para que usted lo tenga presente pronto si es terraplanista y me está viendo. La esfera, las esferas son los lugares donde se condensan a los espíritus. Vamos con el siguiente. María pregunta nuevamente a Jesús. María responde diciendo, mi Señor, si un hombre justo ha realizado todos los misterios
y tiene un amigo impío que ha cometido toda clase de pecados y merece ser arrojado a las tinieblas exteriores, el planeta alejado del sistema solar, y este no se ha arrepentido habiendo completado el número de retornos, es decir, no se arrepintió aún teniendo, bueno, todas las reencarnaciones posibles. El número de retornos en los cambios de cuerpo, aquí ya yo creo que no necesita explicación. El número de retornos en los cambios de cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Reencarnación. Creo que está muy claro, ¿no? Y Jesús le responde, que aquí es donde está la tercera referencia. Si un pecador merece ser arrojado a las tinieblas exteriores y ha pecado de acuerdo con los castigos del resto de los castigos y no se ha arrepentido, o un pecador que ha completado su número de retornos en los cambios de cuerpos y no se ha arrepentido, dichos hombres, si salen de sus cuerpos y son conducidos a las tinieblas exteriores, vosotros deseáis salvarlos de los castigos de esas tinieblas y de todos los juicios que sean depositados en cuerpos idóneos para que puedan encontrar los misterios de la luz y logren ascender y heredar el reino. Ejecutad el mismo misterio del inefable, el cual perdona los pecados siempre, cuando hayáis concluido de realizar ese misterio. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí para resumir? La única salvación, entre comillas, que tendrán esos espíritus que después de tantas reencarnaciones no han querido arrepentirse, esa única salvación primero es vivir el proceso de justicia, es decir, lo justo que le debe ocurrir por no haber querido arrepentirse. Debe vivir su experiencia, como dice acá, en las tinieblas exteriores, en ese planeta alejado. Y ahí es donde puede recibir una oportunidad nueva luego de haberse cumplido el tiempo y de haber depurado su error. Es decir, el único camino para ascender es que él vuelva a repetir el proceso de reencarnaciones hasta que tome conciencia. Así que la demora en ascender depende de nosotros en gran parte. Si nosotros sentimos el peso, ¿no? No, yo no quiero volver, esto parece una rueda del samsara, ¿por qué nos demoramos tanto? Es por responsabilidad nuestra. Debemos repetir el ciclo hasta que aprendamos. ¿Y por qué debe ser así? Porque es el único mecanismo para que nuestro espíritu adquiera memorias, adquiera información, adquiera vivencias y pueda aprender y pueda seguir avanzando. De lo contrario, no hemos aprendido la lección y bueno, seguiremos en ese proceso de error tras error en todas las reencarnaciones. María interpreta lo mismo de un refrán antiguo. Entonces María respondió diciendo: mi Señor, esta es la palabra que nos has dicho antes en forma similar. Haceos amigos de Mamón el injusto, a fin de que si os toca permanecer detrás de él, pueda recibirlos en sus tabernáculos eternos. ¿Y quién es Mamón el injusto sino el dragón de las tinieblas exteriores? Esta es la palabra, aquel que comprenda el misterio de uno de los nombres del dragón de las tinieblas exteriores. Si permanece atrás en las tinieblas exteriores o si ha completado los retornos de los cambios de cuerpo y pronuncia el nombre del dragón, será salvado de las tinieblas y será recibido en el tesoro de la luz. Esta es la palabra de mi Señor. El Salvador respondió de nuevo diciéndole a María: bien dicho, María, pura y espiritual, esa es la solución de la palabra. Entonces, estas son las principales menciones sobre la reencarnación en el libro Pistis Sophia. Hay otras más, pero bueno, no tienen tanta importancia, pero el término que se utiliza aquí es retornos o cambios de cuerpo. La reencarnación, ahí es donde Jesús les explica cómo es el proceso de ascenso de los espíritus y también cómo los espíritus, cuando permanentemente caen en la equivocación, se retrasan en ese proceso de retornos, caen en las tinieblas exteriores. Así que para mí es muy claro, teniendo en cuenta las citas bíblicas y este texto apócrifo, porque hay más, hay otros textos apócrifos donde también Jesús hace referencia al proceso de la reencarnación, pero en este caso quise traer el libro de Pistis Sophia. Quizás muchos de ustedes desconocían lo que este libro revelaba acerca del plan de ascenso. Y quise traerlo para que entendamos que cuando yo hablo de la reencarnación o la menciono como un plan de ascenso de la luz, un plan original para los espíritus posteriores al caos, para aquellos que encarnaron en cuerpos físicos de la raza adámica, una humanidad descendida y que se le estipuló precisamente un plan para que volvieran a la luz. Ese plan de ascenso está determinado por el camino de la reencarnación, no hay otro. Esto es un plan de la luz. No es un plan de los arcontes, ni los arcontes tienen injerencia en este proceso. Creo que ya lo he dejado muy claro. Así que aquí les traigo un dato más, una información más, para que tengamos más herramientas de conocimiento
y bueno, así podamos discernir con mucha más claridad todos estos temas. Lo voy a dejar hasta este punto. Por supuesto, estaré leyendo sus opiniones, sus comentarios y sus preguntas acerca de este tema. Si les gustó, les agradezco un like. Les invito a que se suscriban y también que compartan este video. Nos vemos en una próxima ocasión.